En el funeral de mi esposa, en medio de mi dolor, oí a mi nuera susurrar que era como un día festivo. Mi propio hijo se rió entre dientes. Creían que su muerte significaba que su herencia estaba asegurada, olvidando que yo les había dado todo años atrás. Simplemente permanecí de pie, la lluvia ocultando mis lágrimas, un juramento silencioso formándose. Más tarde, al encontrar su nota escondida, supe que su justicia sería mía. Sigue mi historia. Dale a me gusta y comparte. Y dime desde dónde me escuchas. La llovizna gris e implacable de un día de otoño en Portland reflejaba el vacío que sentía mientras estaba junto a la tumba de Eleanor. El cielo lloraba, y yo también, aunque mis lágrimas quedaban casi ocultas por la lluvia persistente que me pegaba el pelo ralo a la frente. Con la mano temblorosa, apretaba la pequeña y gastada cruz de madera que Eleanor había guardado junto a su cama desde que tengo memoria. Estaba lisa por incontables caricias, cálida con el recuerdo de su palma. Ahora, su peso era un ancla fría en mi mano, un testimonio del vacío que había dejado. La voz del pastor, un zumbido monótono, se desvaneció en el fondo mientras mi mente repasaba los últimos días de Eleanor, su silenciosa fortaleza, su amor eterno. Mi dolor era un manto pesado, sofocante y profundo. De repente, un sonido estridente rompió el silencio sombrío, un sonido tan fuera de lugar que se sintió como un golpe físico. Un susurro, claro y agudo, llegó con una ráfaga de viento desde muy cerca. Hoy es como un día festivo. Levanté la cabeza de golpe. Era Clara, mi nuera, con una voz cargada de una ligereza casi vertiginosa que me revolvió el estómago. Destacaba un destello chillón de rojo brillante contra los tonos apagados de los dolientes y los verdes sombríos del cementerio. Su vestido desafiaba abiertamente la solemnidad del momento. Sus ojos, aunque ocultos tras unas gafas de sol absurdamente grandes, parecían brillar con una alegría impía. Junto a ella, mi hijo Benjamín se removió incómodo y soltó una risita casi imperceptible. Un sonido bajo y gutural que reprimió rápidamente, pero no sin antes traspasarme el corazón. Asintió con la cabeza, compartiendo el monstruoso sentimiento de Clara. En ese instante horrible, la verdad me golpeó con brutalidad. Unas vacaciones para ellos, en efecto. La celebración de una supuesta herencia, el alivio de una carga. Eleanor, mi dulce y gentil Eleanor, apenas había sido enterrada, y ya estaban contando su botín. La constatación fue un veneno que comenzó a filtrarse hasta la médula de mis huesos. Mi dolor, crudo y abierto, se transformó en una ira amarga y ardiente. Las palabras de Eleanor, pronunciadas con resignación cansada hacía apenas unos meses, resonaban en mi mente, una escalofriante profecía cumplida. Clara no es quien crees, Arthur. Tiene un hambre voraz, una codicia que lo consumirá todo. Entonces las desestimé. Reproché a Eleanor su dureza, su desconfianza. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan ingenuo y optimista con respecto a mi propio hijo y la mujer que eligió? El peso de sus advertencias desoídas me oprimía, más que cualquier cruz. Una ola de recuerdos me inundó, recuerdos de mi propia generosidad insensata. Recordé la decisión, hace casi 5 años, de vender nuestra querida casa familiar, la que Eleanor y yo habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Habíamos vivido allí más de 40 años, criando a Benjamin entre sus sólidas paredes. Pero Benjamin y Clara querían un nuevo comienzo, una oportunidad, un impulso para sus carreras y su vida juntos. Habían insinuado, sutilmente al principio, luego con creciente franqueza, que una contribución financiera significativa de nuestra parte marcaría la diferencia. Recordé la mirada dubitativa de Eleanor, sus reservas tácitas, pero yo, en mi ingenuo deseo de ver feliz a mi hijo, las ignoré. Vendí nuestra casa, una parte de nuestra propia alma, e invertí hasta el último centavo en el incipiente negocio de Benjamin, en su fastuosa boda, en el pago inicial de su nueva y magnífica casa. Cada centavo de nuestros ahorros, destinados a nuestra jubilación tranquila, era suyo. Les había dado todo, reservándome solo los pequeños tesoros personales de Eleanor y una modesta suma para nuestros gastos en la tranquila casita alquilada a la que nos mudamos. Pensaba que era una muestra de mi amor, una inversión en su futuro.
Ahora lo veía como lo que realmente era, una invitación abierta al abuso. La voz burlona de Clara de aquellos primeros tiempos resurgió. Tu vieja casa era pintoresca, Arthur, pero cariño, necesitaba muchísima reforma, mucho más moderna para empezar de cero. Su tono condescendiente, disfrazado de sugerencia amable, siempre me había irritado. Y la voz de Eleanor, más suave pero mucho más potente, volvió a atormentarme. Clara no es quien crees, Arthur. Se lo llevará todo. Sentí una opresión en el pecho, un dolor punzante, no de pena, sino de profundo arrepentimiento. Intenté cruzar miradas con Benjamin. Solo una mirada, un fugaz gesto de reconocimiento, un momento compartido de dolor por su madre. Pero él evitó mi mirada. Sus ojos se movían nerviosamente, deteniéndose en cualquier cosa menos en mí. Su complicidad era evidente, una traición silenciosa que profundizaba aún más la crueldad de Clara. Era su peón, su cómplice, o quizás tan insensible como ella. El niño al que había criado, el hijo al que había amado con tanta intensidad, se había convertido en un extraño, un conspirador en esta cruel farsa. Cuando las últimas palabras del servicio se desvanecieron y el puñado de dolientes comenzó a dispersarse, Clara se volvió hacia mí. Una leve sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Una mirada que decía, se acabó, eres irrelevante. No ofreció condolencias, ni palabras de consuelo, solo esa sonrisa fría y triunfante. Fue un claro desdén, una declaración de que mi presencia, mi mera existencia, no significaba nada para ella ahora que Eleanor se había ido. Me quedé allí, clavado a la tierra húmeda, sintiéndome como un fantasma en el funeral de mi propia esposa, ignorado y olvidado. Cuando todos se marcharon, el cementerio quedó en silencio, salvo por el persistente repiqueteo de la lluvia y el lejano graznido de una gaviota. Me quedé allí, sola, junto a la tumba recién cavada de Eleanor. El pequeño montículo de tierra se sentía increíblemente pesado. Me arrodillé, con la hierba fría y húmeda empapando mis pantalones, y presioné la cruz de madera de Eleanor contra la tierra blanda a la cabecera de su tumba. Mis dedos aún hormigueaban con su calor, pero ahora era un calor distinto, un calor intenso y desafiante que florecía en mi pecho. Se equivocan, susurré, con las palabras atascándose en mi garganta, mezclándose con la lluvia. Se equivocan por completo. Las lágrimas brotaron entonces libremente, calientes y punzantes, no solo por Eleanor, sino por la vida que habíamos compartido, por el amor que había dado tan generosamente y por la fría traición de la que acababa de ser testigo. En ese instante, un voto silencioso se solidificó en mi interior. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi generosidad con ingenuidad, pero yo se los demostraría. De vuelta en la tranquila y solitaria cabaña, que ya no se sentía como mi hogar, el silencio era ensordecedor. El aroma de Eleanor, un tenue rastro de lavanda y papel viejo, aún persistía. Recorrí las habitaciones, como un fantasma en mi propia vida, hasta que mis ojos se posaron en su mesita de noche. Allí, parcialmente oculta bajo una pila de libros gastados, había una pequeña libreta encuadernada en cuero. No era un diario, lo sabía. Eleanor siempre había sido reservada en ese sentido. Sentí un vuelco en el corazón al tomarla. El cuero era flexible, suavizado por el tiempo, y en la portada, con su elegante caligrafía cursiva, se leía una sola palabra, contundente: justicia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era una repentina y embriagadora oleada de comprensión. Eleanor lo sabía. Había comprendido a Clara. Había anticipado este preciso instante, esta profunda humillación. Mi silenciosa y perspicaz Eleanor me había dejado una guía, un testimonio silencioso de su clarividencia y su espíritu inquebrantable. El pensamiento dibujó en mis labios una sonrisa feroz e involuntaria, una sonrisa completamente desprovista de humor. Apreté con fuerza el cuaderno, cuyas páginas se sentían frías contra mi palma. Mi bondad había sido una misión imposible, confundida con debilidad por quienes no la merecían. Pero ahora, con la silenciosa bendición de Eleanor, una resolución distinta se instaló en mi interior. Un plan, nebuloso e incipiente, comenzó a tomar forma en los rincones más recónditos de mi mente. Sería un plan tejido no con malicia, sino con un profundo sentido de la justicia.
Sería un plan nacido de la justicia, tal como Eleanor lo había previsto. El lunes siguiente me encontré en la oficina de Sarah Jenkins. Su espacio era ordenado, minimalista, un marcado contraste con el caos emocional que me atormentaba. Sarah, abogada de Eleanor desde hacía mucho tiempo y una especie de amiga, tenía una presencia tranquila y reconfortante. Sus ojos grises siempre eran penetrantes y perspicaces. Me ofreció un suave pésame, que acepté con un breve asentimiento, antes de abordar directamente el tema principal, el testamento. Gracias por recibirme, Sarah. Comencé con la voz un poco más ronca de lo normal. Hay algo que necesito comentar, más allá de lo legal. Relaté el funeral, la lluvia, el comentario insensible de Clara, la complicidad de Benjamin. Las palabras me dolían en la boca, pero pronunciarlas en voz alta me reafirmó. Observé la expresión de Sarah, esperando lástima o sorpresa, pero en cambio, un destello de algo parecido a comprensión cruzó su rostro. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio pulido. Arthur, Eleanor era una mujer extraordinaria, mucho más perspicaz de lo que muchos creían. Conocía a Clara, y hasta cierto punto, a Benjamin. Lo previó. Se me cortó la respiración. ¿Previó qué? Pregunté en un susurro. Su codicia, su prepotencia, afirmó Sarah con voz suave pero firme. Lo planeó. Con gran meticulosidad, de hecho. Una extraña mezcla de alivio y un orgullo feroz me inundó el pecho. Eleanor, mi sabia y serena Eleanor, lo había previsto. Había sentado las bases para la justicia, incluso en sus últimos días, pero oír la confirmación, conociendo su perspicacia, solo intensificó mi deseo de algo más que un simple resultado legal. No solo quiero que lean el testamento, Sarah, dije, con la voz cada vez más firme. Quiero que aprendan, que comprendan de verdad el daño que han causado, la falta de respeto que han demostrado. Quiero que lo sientan. Sarah me observó, esbozando una leve sonrisa cómplice. Ya me lo imaginaba, Arthur. Abrió una carpeta, dejando al descubierto páginas con la elegante caligrafía de Eleanor, junto a documentos legales. Eleanor dejó instrucciones claras, y algunas sugerencias bastante creativas. Pero para lograr lo que quieres, necesitamos comprender mejor sus puntos débiles. Debemos elaborar una estrategia. Pasamos la siguiente hora hablando, comentando los hábitos de Clara y Benjamin. Me encontré describiendo con detalle el insaciable deseo de estatus de Clara, su necesidad de proyectar una imagen de riqueza sin esfuerzo, y la tendencia de Benjamin a seguirla, buscando siempre su aprobación, perpetuamente ansioso por fracasar. Sarah escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Me sentí empoderada, como si por fin tomara las riendas, transformando mi dolor en una fuerza enfocada y deliberada. Durante los días siguientes, me convertí en una observadora silenciosa, monitoreando las redes sociales de Clara. Su perfil de Instagram era una fantasía cuidadosamente elaborada. Instantáneas de bolsos de diseñador, lujosos brunch en restaurantes exclusivos, destinos vacacionales exóticos y fiestas deslumbrantes. Cada publicación era una actuación calculada, una mentira brillante construida sobre la base de la expectativa, no de la realidad. Los pies de foto estaban repletos de hashtags como «Da vida bendecida» y «Calvida de lujo», mostrando un estilo de vida que gritaba riqueza, pero yo sabía, con creciente certeza, que estaba financiado en gran parte con dinero que en realidad no poseían, o al menos, que no habían ganado. Todo se basaba en la suposición de lo que estaba por venir, de lo que creían que se les debía. Negué con la cabeza, con una sombría diversión instalándose en mi interior. ¿Cómo podían ser tan descarados, tan completamente ciegos a la realidad? Anoté cuidadosamente la dirección de su supuesta mansión, el escenario de tantas de las opulentas publicaciones de Clara. Decidí que una visita era necesaria. Esa noche, contacté con un viejo conocido, Michael Vance. Michael había sido auditor financiero en mi antigua empresa, un hombre con una habilidad asombrosa para detectar irregularidades y una discreta red de contactos. Seguía trabajando en el sector financiero, aunque de forma más especializada, y en el sector privado. Una llamada rápida, una breve explicación de mi necesidad de información sobre las operaciones comerciales de cierta persona, exclusivamente para investigación personal, y prometió hacer algunas averiguaciones.
Sabía que Michael era un hombre capaz de resolver problemas sin hacer demasiadas preguntas, una valiosa baza en este juego de ajedrez en ciernes. Más tarde, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas de la cabaña, abrí el cuaderno de cuero de Eleanor. Sus páginas se sentían frescas y reconfortantes al tacto. No sabía qué instrucciones específicas había dejado Eleanor dentro, pero por ahora, simplemente escribí una sola frase firme en la primera página en blanco. No saben con quién se están metiendo. Las palabras resonaron con fuerza, una silenciosa declaración de guerra. Una semana después, con una excusa poco convincente sobre visitar a Benjamin tras el fallecimiento de su madre, conduje hasta su mansión. La dirección, tan presente en las redes sociales de Clara, me llevó a una casa enorme en un barrio acomodado de Portland. Desde lejos, sin duda presentaba una imagen imponente, pero al acercarme, las grietas empezaron a hacerse evidentes. La pintura de la gran puerta principal se desconchaba en algunos puntos. El jardín, antaño impecable, que rodeaba la entrada estaba descuidado, y una pila de correo diverso, algunos avisos finales de las compañías de servicios públicos, rebosaba del buzón, ignorado. Era una fachada, una imagen de prosperidad cuidadosamente construida que comenzaba a desmoronarse. Clara, vestida con un chándal de marca que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, abrió la puerta con aire desdeñoso. «Arthur, qué sorpresa». Su tono denotaba una molestia apenas disimulada, y sus ojos casi no se cruzaron con los míos. Benjamin apareció detrás de ella, visiblemente incómodo. Murmuró un saludo, evitando por completo mi mirada, jugueteando con el puño de su camisa cara. La tensión en el aire era palpable, una mezcla del desdén de Clara y la inquietud de Benjamin. Mantuve la voz firme, proyectando la imagen del padre preocupado, aunque algo ingenuo. «Solo quería saber cómo estabas, hijo». «Y Clara, por supuesto». «¿Todo bien por aquí?» Señalé vagamente el interior, grandioso pero sutilmente deteriorado. «¿Va bien el negocio, Benjamin? ¿Sigues con esas emocionantes inversiones y negocios de los que hablabas?» Los ojos de Benjamin brillaron con nerviosismo, pero rápidamente adoptó un entusiasmo fingido. «Oh, sí, padre. Todo va de maravilla. Acabamos de cerrar un trato importantísimo. Es muy prometedor». Clara interrumpió con una sonrisa de suficiencia. «Benjamin es un genio, Arthur. Estamos a punto de lograr algo verdaderamente monumental. El futuro es brillante». Su arrogancia era casi cómica, su confianza, a mi parecer, completamente infundada. Hablaban en generalidades, con jerga, evitando cualquier detalle específico sobre la naturaleza de sus supuestos proyectos. Me estaban vendiendo una ilusión, una en la que necesitaban desesperadamente que creyera. Pero yo no me dejé engañar. Los ojos de Benjamin lo delataban, un destello constante de ansiedad, mientras que la inquebrantable importancia personal de Clara apestaba a desesperación. Me quedé 20 minutos, fingiendo interés en sus grandiosos, aunque vagos, gestos de cortesía. Al marcharme, disculpándome por no querer molestarlos, sentí una silenciosa satisfacción. Había encontrado sus puntos débiles, el miedo al fracaso de Benjamín, su desesperada necesidad de aprobación y el orgullo colosal de Clara, su firme creencia en su superioridad y su derecho a la riqueza. Esas eran las palancas que usaría. Esas eran las debilidades que Eleanor probablemente había previsto. Al día siguiente, desde el anonimato de un ordenador de la biblioteca pública, envié un correo electrónico cuidadosamente redactado. Contenía algunos detalles sutiles, pero muy sugerentes, sobre las inversiones actuales de Benjamin y posibles irregularidades financieras, insinuando posiciones con un apalancamiento excesivo y proyecciones optimistas que rayaban en el engaño. El destinatario era un contacto específico del banco que gestionaba los principales préstamos comerciales de Benjamin, un contacto que sabía que Michael Vance había cultivado. Apenas había removido el avispero. Ahora esperaría a que estallara el enjambre. La invitación llegó 2 días después de mi aviso anónimo a los acreedores de Benjamin. Una fiesta exclusiva en su mansión, supuestamente una reunión de amigos íntimos. Sabía, por supuesto, que era otro intento de Clara por mantener las apariencias, por proyectar una imagen de éxito sin esfuerzo. Decidí asistir, no como invitado sino como observador, vestido con mi sobrio traje de luto
Interpreté el papel del viudo afligido, una sombra silenciosa que se movía entre la extravagancia brillante y superficial. La mansión, iluminada por innumerables luces de hadas y adornada con elaborados arreglos florales, era un espectáculo vibrante. Los camareros circulaban con bandejas de champán caro y delicados canapés. Sin embargo, bajo la apariencia de alegría, se percibía un leve temblor de inquietud. Vi a Clara revoloteando de invitado en invitado, con la sonrisa fija, la mirada escrutadora, como si buscara algo o a alguien. Alcancé a oír fragmentos de conversaciones en voz baja, susurros sobre fluctuaciones del mercado y retrasos inesperados en los proyectos de Benjamin. Las semillas de duda que había sembrado evidentemente comenzaban a germinar. Mientras tanto, Benjamin era un manojo de nervios. Apretaba con fuerza un vaso de whisky, rellenándolo con alarmante frecuencia, con el rostro enrojecido. Cuando le preguntaban por sus asuntos, su habitual entusiasmo fingido se transformaba en tartamudeo, generalidades vagas y una ansiedad palpable que ni siquiera el alcohol lograba disimular del todo. Miraba constantemente a Clara, buscando consuelo, pero solo recibía a cambio miradas penetrantes, casi imperceptibles. Decidí que era hora de presionar un poco más. Encontré a Clara cerca de la mesa de postres, repleta de gente, rodeada de un pequeño grupo de admiradores. Me acerqué a ella con expresión solemne. «Clara», dije con voz baja y firme, «esto es todo un espectáculo. A Eleanor le habría gustado... Bueno, siempre apreciaba un evento bien organizado». La sonrisa de Clara vaciló un instante. «Arthur», dijo, con un tono de falsa dulzura, «lo lograste. Qué amable de tu parte acompañarnos». Sin embargo, su mirada era fría. «Solo quería decir», continué, inclinándome un poco hacia ella, «que Eleanor siempre fue tan meticulosa con sus planes. Hasta el último momento. Sobre todo con su testamento. Pensó en todo. La observé atentamente. Su perfecta compostura flaqueó. Entrecerró los ojos y un leve rubor le subió a las mejillas. Había dado en el clavo. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Benjamin. Estaba al otro lado de la sala, pero el timbre repentino y agudo interrumpió la charla. Contestó de espaldas a nosotros y vi cómo se le caían los hombros. Su rostro, ya pálido por los nervios y la bebida, se puso visiblemente descolorido. Murmuró unas palabras ininteligibles y luego se disculpó bruscamente, abriéndose paso entre la multitud, con una urgencia desesperada. Mi aviso anónimo había llegado. El avispero se había desatado. La sonrisa forzada de Clara se afiló, convirtiéndose en una mueca grotesca. La fachada cuidadosamente construida de la elegante anfitriona comenzó a resquebrajarse. «¿El testamento de Eleanor?», preguntó con voz tensa, un tono peligroso que se colaba en ella. «¿Qué quiere decir exactamente con haber pensado en todo?». Sostuve su mirada, la mía firme e inquebrantable. Solo que era una mujer que siempre se aseguraba de que sus deseos se cumplieran, Clara. Hasta el último detalle, sin cabos sueltos. Dejé la insinuación flotando en el aire, una amenaza silenciosa. Había sembrado la semilla de la duda, y germinaría. Su avaricia se encargaría de ello. Satisfecho, me excusé poco después, despidiéndome cortés pero distantemente. Al salir al fresco de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. «Siguiente paso. Listo. Llámame». El momento fue perfecto. Días después, estalló la tormenta. Estaba en mi tranquila cabaña, leyendo un libro, cuando un golpeteo frenético resonó en la puerta. Antes de que pudiera siquiera abrirla, se abrió de golpe. Clara y Benjamin irrumpieron, con los rostros desfigurados por la rabia y el pánico. La ropa de marca de Clara estaba arrugada, su cabello revuelto, y Benjamin lucía completamente derrotado. Su traje, generalmente impecable, estaba arrugado y tenía los ojos inyectados en sangre. «¡Tú, viejo entrometido!», gritó Clara con voz estridente, llena de furia. «¿Qué has hecho? ¡Nos has arruinado!». Permanecí impasible, un remanso de paz en medio de su tormenta. Antes de que entraran, activé discretamente la grabadora que siempre llevaba conmigo. Era un aparato pequeño y discreto, guardado en el bolsillo de mi camisa, y ahora grababa en silencio cada palabra hiriente. Me puse de pie lentamente, frente a ellos. «¿Te he arruinado?», pregunté con voz monótona, sin emoción.
¿Cómo es eso, Clara? ¿Qué ha pasado exactamente? No te hagas el inocente, espetó con los ojos llameantes. El banco. Han congelado nuestras cuentas. Exigen auditorías. Amenazan con reclamar los préstamos. Es por tu culpa. Eres un patético fracasado que se mete donde no le llaman. Caminaba de un lado a otro frenéticamente, gesticulando con furia. ¿Crees que puedes quedarte de brazos cruzados mientras lo perdemos todo? Te enfrentaremos. Lucharemos contra el testamento ridículo de Eleanor en los tribunales. No te saldrás con la tuya. Benjamin estaba detrás de ella, retorciéndose las manos. Una sombra de lo que solía ser. Parecía completamente destrozado, atrapado entre el dramatismo de su esposa y su propio miedo creciente. ¿El tribunal? Repetí, con la voz aún peligrosamente tranquila. ¿Para qué, Clara? ¿Un testamento hecho por una persona cuerda? Me parece que gastaste demasiado dinero que no tenías, apostando por un futuro incierto. Eleanor fue muy clara, ¿recuerdas? Ella lo decidía todo. Y así fue. Mis palabras, dichas sin vehemencia, parecieron enfurecerla aún más. «Eres un monstruo, un viejo amargado e insensible», gritó. «Nos merecíamos ese dinero. Era nuestro derecho». «¿Tienes razón?», pregunté, arqueando una ceja. «¿Así lo llamas ahora?». Con un grito gutural de frustración, Clara se dio la vuelta y salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo con tal fuerza que la vieja cabaña retumbó. Benjamin, sin embargo, se quedó un instante, con los hombros caídos. Evitó mi mirada, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza y desesperación. «Lo siento», murmuró, tan bajo que casi no lo oí. Fue un susurro fugaz, el fantasma del hijo que una vez conocí, antes de que él también se diera la vuelta y saliera apresuradamente, dejándome sola en el repentino y resonante silencio. La grabadora se apagó al pulsar el botón. No sentí ningún triunfo, solo una silenciosa y firme determinación. Su ira, su prepotencia, su desesperación. Todo estaba meticulosamente expuesto. Enseguida le envié la grabación a Sara con un breve correo electrónico. Audio adjunto. Su ira la destruirá. Más tarde, en la libreta de Eleanor, debajo de mi anotación anterior, añadí la sencilla y contundente frase. Su ira la destruirá. No era una predicción, sino una certeza. El ambiente en el pequeño y modesto café contrastaba enormemente con la tormenta que había estallado en mi cabaña. Sarah Jenkins estaba sentada frente a mí, con expresión seria pero con un dejo de satisfacción. «Arthur», comenzó, tras asegurarse de que nos sirvieran el café, «Eleanor era realmente extraordinaria. Su testamento es una obra maestra de previsión. La mayor parte de su patrimonio líquido, la porción significativa que tanto obsesiona a Benjamin y Clara, no irá a parar a sus manos. Se destinará a una fundación benéfica recién creada en su nombre, dedicada a apoyar programas artísticos locales. Le encantaba la sinfónica, ¿sabes? Me invadió una profunda sensación de asombro. Eleanor no solo había previsto su codicia, sino que también había encontrado la manera de honrar sus pasiones negándoles aquello que más anhelaban. Era poético. Sin embargo, una parte de mí sentía que no era suficiente. Merecían sentir el aguijón de su propia insensatez, no solo la decepción de una herencia vacía. «Es ingenioso, Sara», admití, esbozando una sonrisa. «Pero creo que necesitamos más. Necesitamos descubrir la verdadera naturaleza de su relación, hacer que se enfrenten a las consecuencias de sus actos, no solo que reciban pasivamente un documento legal». Me incliné hacia adelante. «Quiero contratar a un investigador privado, alguien que indague a fondo en la vida de Clara. Tengo la sensación de que hay algo más que simple arrogancia en juego». Sara asintió con la mirada, perspicaz. «Estoy de acuerdo. La avaricia suele volver a la gente descuidada, Arthur. Eleanor lo sabía. Siempre decía que cuando alguien te muestra quién es, hay que creerle. Y Clara nos ha demostrado mucho. Me facilitó un contacto, un hombre conocido solo como Cuervo, famoso por su discreción y eficiencia. Al día siguiente, me reuní con Crow en un rincón tranquilo de un parque muy concurrido. Era un hombre discreto, casi invisible. Le di el nombre de Clara, el de Benjamin y la dirección de la mansión. «Necesito lo que sea, Crow», le dije en voz baja. «Secretos, cuentas, mentiras, cualquier cosa que aclare sus finanzas, sobre todo las de Clara». Escuchó sin interrumpir, con la mirada serena y escrutadora,
asintió brevemente antes de desaparecer entre el bullicio de la ciudad. Crow tardó menos de 48 horas. Envió un correo electrónico seguro con un único archivo adjunto, un informe detallado de una cuenta bancaria en las Islas Caimán, exclusivamente a nombre de Clara. El informe revelaba un flujo constante y significativo de fondos que se desviaban de las cuentas comerciales de Benjamin directamente a este escondite secreto. No se trataba solo de unos miles. Era una suma considerable, meticulosamente oculta. Clara no solo gastaba el dinero de Benjamin, le robaba activamente, asegurando así su propia estabilidad financiera mientras sus inversiones pendían de un hilo. Una fría y dura satisfacción se instaló en mi pecho. Esto no era una simple información. Era un regalo, una cuña perfectamente forjada, diseñada para dividir su frente unido, para destrozar la frágil alianza construida sobre la necesidad de aprobación de Benjamín y la insaciable codicia de Clara. Este secreto, de revelarse, sería mucho más devastador que cualquier negación de herencia. Era una traición directa, una ruptura fundamental de la confianza. Abrí de inmediato el cuaderno de Eleanor, y mi pluma rayó la página debajo de mi anotación anterior. Su relato secreto, la cuña. Las palabras resonaban con una tensión inminente. Mi siguiente paso era claro. Benjamin tenía que ver esto, no de mí directamente, sino de una fuente anónima. Que la verdad siguiera su curso, sin la interferencia de mi presencia. Más tarde ese mismo día, me encontré en mi coche, aparcado discretamente a una manzana de un restaurante de renombre. Había previsto que intentarían aparentar normalidad tras el fiasco bancario, un intento desesperado por mostrar fortaleza. Esa misma mañana, un sobre sencillo, sin remitente, con copias impresas de los extractos bancarios de Clara en el extranjero, había sido entregado en la oficina de Benjamin. Ahora esperaba. A través de los grandes ventanales del restaurante, pude ver a Clara y Benjamin sentados en una mesa al fondo. Su relación era visiblemente tensa. Clara era muy animada, gesticulando con vehemencia, probablemente intentando desviar o minimizar sus problemas económicos. Benjamin, en cambio, parecía un hombre atrapado, jugueteando con la comida, con el rostro tenso por el estrés. No dejaba de mirar el móvil, un tic nervioso que recordaba de su adolescencia antes de volver a dejarlo. La tensión que emanaba de su mesa era casi palpable, incluso desde mi distancia. La trampa estaba preparada. Ahora, solo tenía que esperar a que se activara. De repente, Benjamin volvió a coger el móvil, tal vez buscando un mensaje que esperaba, o tal vez solo por un tic nervioso. Su pulgar se deslizó, luego se detuvo. Vi cómo se tensaba. Sus ojos, fijos en la pantalla, se abrieron desmesuradamente, y palideció. Levantó la vista, clavando la mirada en Clara con una furia salvaje e incrédula que jamás le había visto. Golpeó el móvil contra la mesa, y el crujido resonó incluso a través del grueso cristal. «¡Clara! ¿Qué es esto?», rugió, con la voz lo suficientemente clara como para que yo oyera gritos ahogados. Le empujó el teléfono por encima de la mesa. «¿Una cuenta en un paraíso fiscal? ¿Mi dinero? ¿Has estado desviando fondos de mi empresa a una cuenta secreta?». La compostura de Clara, siempre tan cuidadosamente mantenida, se hizo añicos como cristal. Sus ojos brillaron con pánico, para luego transformarse en pura rabia. «¡Imbécil!», gritó, ajena a las miradas de los demás comensales. «¿Cómo te atreves a acusarme? Tú eres el que lo ha arruinado todo. Tus negocios, tus inversiones, estaban destinados al fracaso. Solo me protegía». Su discusión se intensificó, convirtiéndose en un espectáculo público de traición y reproches. Benjamin, por primera vez en su vida, pareció ver a Clara tal como era, despojada de su encanto y fingimiento. La visión era dolorosa, pero a la vez oscuramente satisfactoria. Sonó mi teléfono, sobresaltándome de mi observación. Era Clara. Su voz, cuando contesté, era un siseo estrangulado y venenoso. Tú hiciste esto, ¿verdad, viejo malvado? Tú enviaste esos documentos. Te crees muy listo, pero te las vas a ver conmigo. Te arrepentirás, Arthur». Respiré hondo, dejando que su furia me inundara sin penetrarme. Cuando por fin hablé, mi voz era tranquila, casi irritantemente tranquila. «Buenas noches, Clara». Colgué antes de que pudiera desatar más odio y volví a colocar el teléfono en el asiento del copiloto.
Los observé durante unos minutos más, mientras su discusión a gritos continuaba, atrayendo cada vez más la atención. Benjamin se levantó bruscamente, volcando la silla, y salió tambaleándose del restaurante, dejando a una furiosa Clara abandonada en la mesa, con el rostro desenmascarado por el orgullo herido y el engaño al descubierto. La estrategia había surtido efecto. De vuelta en mi tranquila cabaña, recuperé el cuaderno de Eleanor. Debajo de la entrada anterior, añadí otra, cuyas palabras fluían con una silenciosa convicción. Se ha quitado la máscara. Un último empujón. El largo camino hacia la justicia, iluminado por la visión de Eleanor, parecía más cercano que nunca. Si has seguido mi trayectoria, sabes lo lejos que he llegado. El camino hacia la justicia rara vez es sencillo, pero siempre vale la pena. No te pierdas el desenlace de esta historia, donde se revelarán todos los secretos y cada participante afrontará su destino. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte la parte final. Desde la tranquila tranquilidad de un banco en el parque al otro lado de la calle, observé la llegada de las grúas. Dos de ellas, grandes e imponentes, se detuvieron frente a lo que Benjamin y Clara aún llamaban, con optimismo, su mansión. Mis denuncias anónimas, sumadas a la traición de Clara y las crecientes deudas de Benjamin, finalmente desencadenaron la catástrofe. Primero, el elegante y costoso deportivo que Clara había presumido en redes sociales fue enganchado sin miramientos. Luego, comenzaron a aparecer los operarios de la mudanza, llevándose muebles de diseño y cargándolos en un camión que esperaba. Cada objeto, otro símbolo de la vida ilusoria que habían construido, desapareció en las fauces del embargo. El propio Benjamin apareció, con un aspecto demacrado. Sus impecables trajes habían sido reemplazados por una camisa arrugada y unos vaqueros. Discutía, gesticulaba con vehemencia con los acreedores de semblante adusto, con una voz desesperada y suplicante que apenas pude descifrar. Su mundo, antes tan grandioso y extenso, se reducía visiblemente, pedazo a pedazo, ante mis propios ojos. No sentí lástima, solo una silenciosa y firme satisfacción. Lo había sacrificado todo por este chico, por su futuro, solo para encontrar desprecio y traición. Ahora, afrontaba las consecuencias de sus propias decisiones y de las de Clara. Esa noche, unos golpes frenéticos y familiares resonaron en la puerta de mi cabaña. No era la furia justiciera de Clara, sino una súplica desesperada y quebrada. Benjamin estaba de pie en mi porche, con los hombros caídos y el rostro surcado de lágrimas y mugre. Parecía completamente perdido, un niño a la deriva. «Papá», dijo con voz entrecortada y ronca. «Por favor, papá, necesito ayuda. Lo he perdido todo. El banco, Clara, no sé qué hacer». Me miró con una expresión de pura desesperación, una que no le veía desde que era un niño asustado. «Por favor, ¿puedes prestarme algo de dinero? Solo hasta que se resuelva la herencia de Eleanor. Por favor, papá». Sostenía en la mano el cuaderno de cuero de Eleanor. Su peso familiar me reconfortaba. Mi mirada era firme, inquebrantable. «Benjamin», dije con voz tranquila, «tienes una mansión. Puedes venderla, reducir gastos, empezar de cero, con humildad. Eso es lo que hicimos Eleanor y yo. ¿Recuerdas?» Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico. «¿Vender la mansión? No, no puedo. Clara me mataría. Jamás aceptaría». Dio un paso más cerca con la mirada suplicante. «Por favor, papá, solo un préstamo. Te lo devolveré, te lo juro». Miré a mi hijo, el niño al que había amado, el hombre que había permitido que su esposa faltara al respeto abiertamente a su madre, a su propia familia. El recuerdo del comentario de Clara sobre las vacaciones en el funeral, la risita cómplice de Benjamin, era una herida abierta. «Eleanor dejó un plan, Benjamin», dije con voz firme, pero sin calidez. «No era mi decisión. Tú la elegiste. Tú elegiste este camino». Me miró fijamente, con la boca abierta, y luego la cerró de golpe. Los últimos vestigios de esperanza se desvanecieron de su rostro, reemplazados por una profunda y aplastante desesperación. Se giró lentamente, con los hombros temblando, y se alejó, un hombre destrozado. Su susurro de «lo siento» se perdió en la brisa de la tarde,
inaudible, ignorado. A la mañana siguiente, llamé a Sarah. «Los papeles están listos, Arthur», confirmó con un tono de silencioso triunfo en la voz. «La lectura oficial está prevista para mañana por la tarde». Como si estuviera previsto, ese mismo día recibí una carta de la oficina de Sarah. No era el testamento, sino un folleto informativo, con un diseño precioso, que detallaba la labor de la Fundación Benéfica Infantil Eleanor Crowe. Hablaba de su misión: proporcionar atención médica y apoyo esenciales a niños necesitados, y describía sus primeros pasos y proyectos iniciales. Era una promesa tangible y real de verdadera justicia, del legado de Eleanor perdurando de una forma que de verdad importaba. La tarde siguiente, me senté en la austera oficina de Sarah Jenkins, donde el familiar aroma a papel viejo y madera pulida impregnaba el aire. Frente a mí, Benjamin estaba sentado, cabizbajo, con una expresión de completa derrota. A su lado, Clara, a pesar del reciente caos, aún irradiaba una arrogancia desafiante. Su vestido rojo, aunque distinto, era tan llamativo como el que llevó en el funeral, símbolo de su inquebrantable convicción en sus propios derechos. Una leve sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Creía, incluso ahora, que la victoria era suya. La pequeña cruz de madera de Eleanor, cálida y suave, descansaba a salvo en mi bolsillo, un recordatorio silencioso de mi propósito. Sarah se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. «Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Eleanor Crowe». Su voz era clara y formal. Comenzó con el preámbulo legal de rigor que Clara ignoró, clavando sus ojos en mí con una mirada triunfante. Benjamin se limitó a mirar al suelo con expresión vacía. Entonces, Sarah llegó al meollo del asunto. La mayor parte del patrimonio de Eleanor Crowe, incluyendo las ganancias de la venta de la casa familiar y todos los demás activos líquidos importantes, se destinarán a la Fundación Benéfica Infantil Eleanor Crowe, totalmente dotada para brindar atención y apoyo pediátrico a niños de entornos desfavorecidos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bomba silenciosa a punto de estallar. La sonrisa burlona de Clara se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura y absoluta sorpresa. «¿Qué?», chilló, incorporándose de golpe en la silla. «Esto es una broma. Tiene que ser una broma». Benjamin tartamudeó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Eso es todo. La casa, las inversiones, todo». Sarah continuó, con voz firme. «A Clara Crowe, Eleanor le deja su antiguo reloj de bolsillo, una reliquia familiar». Clara miró el pequeño reloj deslustrado, luego a Sarah, con el rostro contraído por la incredulidad, y a Benjamin Crowe, una colección de libros de primera edición de su biblioteca personal. Benjamin se limitó a mirar los libros, luego a mí, con los ojos humedecidos por un nuevo torrente de lágrimas. Clara se volvió hacia mí, con los ojos llameando de furia. «¡Tú hiciste esto! Le lavaste el cerebro, viejo imbécil! ¡La manipulaste!». Sostuve su mirada, mi voz tranquila, resonante con la verdad. «Eleanor te vio claramente, Clara. A las dos. No necesitó que la engañaran». Con un grito gutural de rabia, Clara empujó su silla hacia atrás, haciéndola rodar por el suelo, y salió furiosa de la oficina, dando un portazo. Benjamin se quedó allí, con la cabeza entre las manos y lágrimas que le corrían por las mejillas. «Papá», susurró con la voz quebrada, «lo siento mucho, de verdad que lo siento». Lo miré, a mi hijo, y no sentí nada. Me había quedado sin fuerzas. «Cada palabra que dijiste en su funeral era sincera, Benjamin», dije con voz fría y distante. «Eleanor habló por mí hoy». Me levanté de la silla, dejándolo con su tristeza. Al salir del despacho del abogado, el sol poniente, abriéndose paso entre las nubes de Portland, me calentó el rostro. En la mano, apretaba el folleto de la Fundación Infantil Eleanor Crowe. La justicia tenía un sabor puro, y en la serena determinación del testamento de Eleanor, su espíritu seguía vivo. Al día siguiente de la lectura del testamento, la lluvia de Portland, por una vez, había cesado, dando paso a una suave y pálida luz solar. Me encontré de nuevo ante la tumba de Eleanor. La tierra fresca seguía siendo un crudo recordatorio de su ausencia. Pero hoy, el pesado manto del dolor se había disipado, reemplazado por una profunda y serena paz. Me arrodillé y deposité una sola rosa blanca sobre su tumba.
Lo hiciste, Eleanor, murmuré, con la voz suave en el silencio del cementerio. Hiciste lo correcto. Pensé en la furiosa salida de Clara del despacho de Sarah, sus gritos resonando por el pasillo. Pensé en las disculpas entrecortadas de Benjamin, sus ojos llorosos, su orgullo destrozado. No sentí lástima, solo una calma y una certeza inquebrantable de que se había hecho justicia, tal como Eleanor lo había planeado. El dolor de su traición aún era un leve eco, pero la ira ardiente se había extinguido. Ya no era aquel hombre destrozado y afligido que había estado aquí meses atrás, con la lluvia ocultando sus lágrimas. La lucha por el legado de Eleanor, la búsqueda de su justicia, me había transformado. Había despojado mi ingenuidad, sí, pero también había forjado algo nuevo, algo resiliente en mi interior. Unos días después, me encontré con Sarah en un pequeño café bañado por el sol. Sonrió al verme acercarme. «Te ves más ligero, Arthur», comentó con los ojos brillantes, como si te hubieras quitado un peso de encima. Asentí con la cabeza, y una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. «Así ha sido, Sarah. Gracias a Eleanor y a ti». Revolvió su café. «Hablando de eso, tengo noticias. La mansión está en venta, y ya se presentaron los papeles del divorcio. Clara y Benjamin se separan oficialmente». No me sorprendió. Me di cuenta de que Eleanor lo sabía con absoluta claridad. Sabía que su unión se basaba en una frágil base de avaricia y superficialidad, que sin el vínculo de una expectativa compartida de riqueza, se derrumbarían. «Supongo que era inevitable», dije, dejando escapar un leve suspiro. Sarah se inclinó hacia adelante. «Arthur, la Fundación Infantil Eleanor Crowe va a ser muy importante. Ya hemos tenido reuniones preliminares con la junta directiva. Eleanor dejó planes increíblemente detallados, pero una organización benéfica de esta envergadura necesita un liderazgo sólido y una visión clara». Me miró con expresión seria. «Sería un honor para nosotros que consideraras unirte a la junta. Eleanor hablaba maravillas de tu perspicacia para los negocios y de tu integridad. Sabía que tenías talento para esto y un corazón generoso». Mi mente, que había estado tan consumida por la venganza, sintió ahora un nuevo destello de propósito. ¿La junta directiva?, reflexioné, la idea a la vez intimidante y estimulante. «Quizás necesite un viaje primero, Sarah, para despejarme, para ver algo nuevo». Levantó su taza. «Por nuevos caminos, entonces». Choqué mi taza con la suya, un brindis silencioso por el camino inesperado que se abría ante nosotros. Pasó una semana y llegó una carta con el membrete oficial de la Fundación Benéfica Infantil Eleanor Crowe. Dentro, una breve y sentida nota del director interino confirmaba que, gracias a la donación inicial de Eleanor, una crucial sala pediátrica de un hospital local con dificultades permanecería abierta, salvando innumerables vidas jóvenes. Una profunda calidez me invadió, más profunda y satisfactoria que cualquier triunfo. Mi venganza no solo les había arrebatado sus ganancias mal habidas, había construido algo duradero, algo bueno. Era el verdadero legado de Eleanor, y en cierto modo, también el mío. Esa misma tarde, Sarah llamó. «La mansión se vendió, Arthur, y el divorcio es definitivo. Se acabó». «Ellos tomaron sus decisiones», respondí, y mis palabras ahora transmitían un tono de aceptación, no de amargura. «Hiciste mejores», replicó ella con voz suave. Nos volvimos a encontrar unos días después, no en un café ni en una oficina, sino en un parque, el mismo donde había presenciado el derrumbe del mundo de Benjamin. El cuaderno de Sarah, antes repleto de jerga legal, ahora rebosaba de planes para nuevas clínicas, programas de becas e iniciativas de ayuda social. «Esto podría ser algo grande, Arthur», dijo con los ojos brillantes de entusiasmo. «Verdaderamente transformador». Sonreí, una sonrisa sincera y natural que me iluminaba los ojos. «Cuenta conmigo, Sarah, cuenta conmigo». Mientras conversábamos, compartiendo ideas y esbozando visiones para el futuro, me di cuenta de que en este propósito común había florecido una nueva amistad, un precioso regalo que Eleanor, con su infinita sabiduría, nos había dejado. Me levanté del banco del parque, con el cuaderno de cuero de Eleanor aún en la mano. Mi mundo, antes empequeñecido por el dolor y la amargura, se abría, expandiéndose con posibilidades que no había imaginado.
Abrí el cuaderno por la última página en blanco, debajo de la última instrucción de Eleanor y mis propias declaraciones de intenciones. Escribí una sola línea, privada, no para que otros la leyeran, sino para mí misma, una promesa para el camino que tenía por delante. El pasado está escrito, el futuro, por escribir. Mientras caminaba hacia mi coche, con la luz del sol cálida sobre mi rostro, me sentí libre, libre del peso del pasado, libre de la sombra de su traición. Nuevos lugares me llamaban, nuevos planes se formaban en mi mente. El futuro estaba por escribir, y yo, Arthur, por fin estaba listo para escribirlo.